con todos, bienvenidos a otra entrega de El Enfoque de Familia. Este programa llega gracias a la Coordinadora Republicana, al portal La Abeja, a BHTV, a Cable Más, tu canal, y no te olvides de aprovechar la mega tasa del 8.5% para Caja Bancaria, la Caja del Perú. Y en esta oportunidad tenemos un invitado que es una sorpresa para toda nuestra audiencia. Él se va a presentar solo porque me ha encantado cómo se ha presentado. Él es Jesús Muñoz, más conocido como la página Malos Trapos Falsos y la Asociación Nacional de Ayuda a las Víctimas de la Violencia Doméstica de España. Jesús, bienvenido al Enfoque de Familia de Lima, Perú. Gracias. Muy buenas tardes y, como no, un placer comunicarnos a través de, como se suele decir, el charco del Atlántico y, bueno, países hermanos que, por desgracia, convivimos con los mismos problemas, ¿no? En la ideología de género. Así que para mí es un placer que me invitéis y, bueno, vamos a debatir y aportaros lo que humildemente he aprendido, por desgracia, a lo largo de los últimos 17 años. El charquito no fue obstáculo para la misma problemática, pues Sí. llegó de inmediato, y de lo que estábamos conversando precisamente antes de iniciar esta grabación es que la legislación en España sobre el tratamiento a la violencia familiar, acá, que es un copiar y pegar, aquí lo que hay es de repente más hipocresía y hay doble discurso, porque acá sí te aceptan que acá existe eh, igualdad, que los padres tienen igual, pero acá no, mentira, no hay igualdad. Pues de repente un padre con dinero puede modificar, puede llamar, se tiene al centro de emergencia mujer, el Ministerio de la Mujer de su lado, de una manera muy rápida. Pero ¿cómo es el tratamiento? Porque, ojo con esto, nuestro invitado es una ametralladora que dispara, pero bastante duro con estas cosas, así que podemos tocar varios temas con él. A ver, Jesús, tratamiento de la violencia doméstica en España. Tratamiento de la violencia doméstica. Pues bueno, aquí la violencia doméstica prácticamente no existe. Es un término muy conocido en el resto del mundo, porque en el resto del mundo existe la violencia doméstica, excepto en España, que existe una cosa que se han inventado, especialmente la izquierda, para señalar, como hacían los alemanes a los judíos, y llamarnos maltratadores, machistas, porque aquí en España no hay hombres buenos y hombres malos. Todos los hombres, por naturaleza, solamente y con perdón por tener pene, todos somos violadores, maltratadores, heteropatriarcales y machistas. Eso es una de las cosas que se desprende normalmente de las palabras de la inefable ministra que sufrimos en este país, Irene Montero. Entonces, bueno, pues la violencia de género se ha convertido en el adoctrinamiento social. Es un triunfo de la ingeniería social que ha conseguido, bueno, pues algo inédito a lo largo de la democracia que hemos tenido en España, y es propio pensamiento, y aunque haya gente que diga esto es una barbaridad, solamente nos falta que nos metan en vagones y nos gasen como a los judíos, pero es la máxima expresión del triunfo de una ideología contada con mentiras, adoctrinando a través de dinero público, mintiendo a la sociedad a través de los medios de comunicación. O sea, la propaganda es brutal y encima la pagamos nosotros de nuestros impuestos para que nos mientan, nos adoctrinen, y es muy propio. Ahora os leeré con vuestro permiso para que veáis que no es una cosa que yo me invento. Vamos a leer, como te he leído a ti antes, algunas páginas de los anteproyectos de ley del Consejo General del Poder Judicial, como ya nos comparan en esa, o sea, si se aplicase esta ley, ya hablábamos en 2004 bueno, propio del derecho penal de autor, y una sentencia del Tribunal Constitucional donde el voto particular de un magistrado como don Jorge Rodríguez Zapata ya hablaba que esta ley de violencia de género establecida en España, con el voto de 320 sinvergüenzas que se les ha votado y nos han mentido. Y te puedo decir, te voy a dar el nombre de la gente que estaba en el gobierno y que se negó a votar, estando en el gobierno como vicepresidentes. Bueno, pues tomaron a cabo una ley el mismo día de los Santos Inocentes, que aquí es un día como de chiste o para hacer bromas, y nos colaron como broma un gol por toda la escuadra, donde un hombre ahora mismo en este país tiene menos derechos, se le juzga con un derecho propio de la Alemania nazi, de las brujas en la época de la Edad Media o de los negros en la Alemania, en la América del algodón, ¿no?
Bueno, pues eso es lo que tenemos en España y la ley de violencia de género ha conseguido unas cifras abrumadoras, más de 2.200.000 procesos judiciales en 18 años, 17 años y 1.705.000 a suelta. Es decir, prácticamente te roban tu casa, tu hijo, te estigmatizan, te procesan con dinero público, te arruinan para que luego el 80% de los hombres terminen siendo declarados inocentes, pero la vida te la han roto y los hijos te los han robado. Y eso es lo que ha conseguido la ley de violencia de género, además de llenar los bolsillos de numerosas instituciones públicas afines al Partido Socialista con dinero público. Y te doy un pequeño ejemplo para abrir la boca a la gente. El Partido Socialista en la Junta de Andalucía, en la época de Susana Díaz, una mandataria socialista muy aguerrida y feminista, entre el año 2014 y 2016, en plena crisis económica, ¿os acordáis del 2008 cuando hubo la quiebra de varios bancos que supuso aquí pues la recuperación o la recuperación bancaria de varios bancos? Bueno, pues recordamos aproximadamente que la recuperación bancaria pagamos unos 70.000 millones de euros de dinero público de los españoles para que no cayesen bancos. Bueno, pues tan solo en 3 años. En la Junta de Andalucía es como, para que lo entendáis, hay numerosas provincias en España y es como un pequeño estado, ¿no?, de un país de Latinoamérica, ¿no? Como si fuesen pequeñas provincias dentro de lo que conocéis allí como cada país, ¿no? Bueno, pues aquí tan solo una provincia en España, tan solo una, consiguió robar y dilapidar en 2014, 15 y 16 66.500 millones de euros en ideología de género y supuestamente igualdad. Bueno, pues el 75% del presupuesto que se destinó a este evento o a este tipo de propuestas políticas no se gastó. El último año de esta mandataria política de izquierdas, de los 42 millones y medio que robaron a los andaluces para supuestamente proteger mujeres, solamente a las víctimas les llegó 1,5 millones. Los otros 39 y pico, casi 40, desaparecieron. Nadie sabe dónde están. Fueron para pagar casas, chiringuitos, sueldos de aproximadamente entre 60 y 80.000 euros por director de cada casa y, bueno, pues a sufragar los bolsillos del movimiento feminista. Eso es la violencia de género en este país. Ahora, acá en Perú hay gente que piensa que lo que tú estás diciendo es en España y que queda muy lejos y que para llegar allá hay que tomar 2 aviones y que no, eso no va a llegar acá. Oigan, en Perú ya tenemos estas leyes desde el año 2012. Desde el gobierno de PPK ya existen las casas de acogida que no se hayan implementado por tener presupuesto y todo. Hasta el 2022 han demorado 10 años. Es otra cosa, pero ya está a la disposición. Yo hice un informe para el Congreso hace muchos años, yo me acuerdo. El informe está ahí, no sé a qué congresista habrá llegado, qué habrán hecho con esas páginas, no lo sé, pero ahí está la advertencia de cosas aberrantes porque eso lo que se conoce, y segundo tema contigo, la administrativización de la patria potestad. O sea, ya no te la quita un juez la patria potestad, te la quita la ministra. Háblanos de eso. Efectivamente, bueno, pues gracias al señor Pedro Sánchez en el 2018, si no recuerdo mal, se dio la potestad a los servicios sociales de los ayuntamientos a que con menos informes de trabajadores sociales, es decir, prácticamente son indigentes mentales con menos capacidad que Pepito Grillo, es decir, no tienen ninguna formación jurídica ni formación psicológica, más que son menos trabajadores sociales, es una acreditación, para que entendáis, una menos de un 5 en cualquier cualificación profesional que hay en este país. Bueno, pues cualquier trabajador social que esté en servicios sociales, normalmente, y esto no lo digo yo, sino que a través del Colegio de Trabajadores Sociales de la Comunidad de Madrid hemos sabido que aproximadamente el corte ideológico de este tipo de pseudoprofesionales, estamos hablando de que más del 90-95% son de corte tipo podemita, que supongo que sabéis quién es, el señor Pablo Iglesias, ideología de extrema izquierda y muy feminista, pues ese es el corte ideológico y profesional que tienen normalmente los trabajadores sociales de este país. Un pequeño paréntesis, porque la gente de Perú le va a encantar este pequeño comentario. ¿Quién es Podemos y quién es Iglesias Pues en España? el señor Pablo Iglesias es un señor que llegó aquí de la mano del mundo económico iraní, con la mano de haber hecho informes al señor Maduro, donde se han hecho multimillonarios. Vivía en Vallecas, pues no sé, un barrio muy, muy, muy humilde en Perú, cuál puede ser, pero que os imaginéis un barrio humilde, de lo más humilde que pueda haber. Hay gente muy maja, pero hay gente como este personaje, un señor que se dedicaba a adoctrinar en la universidad
y que llegó de la noche a la mañana a configurar un evento, como bueno, pues se hicieron muy famosos con una cosa que se consideró el 15M, que era la revolución política para despertar a la sociedad de la casta política y ladrona que teníamos antiguamente con el Partido Socialista y el Partido Popular. Bueno, pues este señor se aprovechó, se hizo con los mandos de ese famoso movimiento social, se erigió como el señor, aquí le llaman el macho alfa, se erigió como poder, eligió a sus propios colegas o amigos, camaradas, y se hizo con el poder de ese movimiento social, creó un partido político que fue Podemos, llegó a unas elecciones, convenció a 5 millones de indigentes mentales y llegó hasta el propio Congreso de los Diputados, incluso tuvo y tiene todavía un poquito de poder político en Europa, en Estrasburgo, ¿no? En Bruselas. Y bueno, pues hizo con el poder y gracias a eso ha conseguido que hombres blancos se enfrenten contra negros, homosexuales contra transexuales, heterosexuales contra homosexuales, vascos contra españoles, andaluces contra castellanos. Es decir, ha conseguido prácticamente ponernos en la España de la 1936. Aproximadamente es un señor, yo le puedo considerar como si fuese el señor de la guerra. Todas las del típico comunista conflictivista, ¿no? Ahora, Efectivamente. ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver esto con Perú? Recuerden, hace más de un año tuvimos en este programa al doctor Pedro Mejías de Actúa Familia, Sí, quien por primera vez en Perú, en plena campaña presidencial para primera, segunda vuelta presidencial que caerá Keiko contra Pedro Castillo, ojo, y él nos advirtió y nos dijo, Pablo Iglesias está en Perú, por si acaso. Pablo Iglesias ha estado acá en Perú para la época que Pedro Castillo ha asumido como presidente acá en Perú. Entonces tengamos mucho, y esto para que despierte la derecha peruana y se dé cuenta que el derecho de asuntos familiares está íntimamente ligado a la batalla anticomunista, porque la familia es el más grande bastión anticomunista. Sí, es simple. Continuemos, querido Jesús. Pues nada, pues a raíz de este movimiento social, ya como no solamente Podemos, ¿no? Ya tuvimos la desgarradora situación, como he dicho anteriormente, que en el año 2004, gracias al inefable y para mí un sinvergüenza, un psicópata, el señor José Luis Rodríguez Zapatero, que es muy aclamado en países como Latinoamérica, de mucho Latinoamérica, me parece sospechoso que este señor siga teniendo cabida, no sea nombrada persona non grata en cada uno de los países, porque lo único que os va a llevar es ruina, peste, hambre y destrucción social. Aquí consiguió, manipulando el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, introducir una ley como un cáncer, como he dicho, propia del derecho penal de autor, manipulando los datos. Y tanto el PSOE como el PP mintieron hasta la saciedad, inventándose unas cifras de unas supuestas víctimas de maltrato que no existían, hasta el punto que, por ejemplo, os pondré algunos pequeños ejemplos, ¿no?, de lo que supone la violencia en ámbito doméstico. Aquí en España la señora Viviana Aido llegó a mentir en Europa diciendo que aquí en España aproximadamente unas 2 millones de mujeres al año sufrían violencia de género. Las cifras en aquel momento estábamos hablando de unas cifras de 40, 50 mujeres asesinadas, 2004, 2003, según ella, pero hay una cosa que se llama la verdad. La verdad no es la suya, don Andrés, ni es la mía, es la única que existe. Entre su postura y la mía siempre hay un término medio, ¿no? Pero la verdad es la que se pueda demostrar. Bueno, pues uno descubre a través de los datos del observatorio, perdón, de los datos del anuario estadístico del Ministerio Interior, que es el ministerio que se rige a través de los datos que recogen de homicidios y delitos varios a través de las fuerzas y cuerpos de seguridad, Policía Nacional y Guardia Civil, y policías locales, policías autonómicas. Bueno, pues se recogen los datos sobre la violencia en ámbito doméstico. Bueno, pues el anuario estadístico del Ministerio Interior, previo a la ley 2004, del año 90 al 2003, estamos hablando de que se demuestra con datos oficiales que la violencia en España en ámbito doméstico es bidireccional, es decir, hay tantos asesinatos de mujeres a hombres como de hombres a mujeres. Y que en el ámbito doméstico, es decir, en el ámbito de la familia, esas cifras son multidireccionales, es decir, hay maltrato de abuelos a nietos, de mujeres a niños, de hombres a mujeres, de niños a padres. Tanto es así que, por ejemplo, en el 2012
nos encontramos con una cifra alarmante que la Comunidad de Madrid ya 9.000 padres habían denunciado a sus hijos por malos tratos. Hay 400 personas mayores de la tercera edad, que por ejemplo en el País Vasco hemos conocido unas cifras abrumadoras que aproximadamente 400 personas al año sufren malos tratos en el País Vasco, según fuentes oficiales. Hemos conocido que, por ejemplo, 800 mujeres al año se quitan la vida y 5 veces más lo intentan. Estamos hablando de que más de 75.000 mujeres en 5 años, dependientes de una economía, como es la ley de dependencia, que tenía que estar suministrada económicamente cuando el señor Caldera del Partido Socialista creó la ley y cuando la ha tenido en sus manos el señor Pablo Iglesias, recordemos lo que hemos hablado de él, han muerto en 5 años 75.000 mujeres, es decir, mueren 90 personas al día, la mitad aproximadamente son 45, son mujeres. 45 por 365 por 18 años de violencia de género, han muerto 1.117 mujeres, pero han muerto pues cerca de 245.000 mujeres dependientes o diagnosticadas de una enfermedad y que la izquierda no ha sufragado con dinero público. Por tanto, hay unas mujeres como las víctimas de suicidio y las víctimas de una enfermedad que no llega el dinero público para ayudarlas, pero en cambio sí se nutre de dinero público a las víctimas. Y lo digo con todo mi respeto, 50 mujeres son más que 800 al año por suicidio, 50 mujeres asesinadas, 50 mujeres al año son más que las 90 personas diarias, 9 por 3, unas 27.000 personas que pierden la vida al año por la ley de dependencia. Estamos hablando de cifras de personas. Bueno, pues todo lo que no sea violencia de género en este país no importa, y estamos hablando de cifras multimillonarias. Estamos hablando, por ejemplo, que el informe de gastos económicos de la Unión Europea, un estudio que se hizo en 2012 por Reino Unido, la estimación de costes de la violencia de género, Reino Unido nos estimó que nos habíamos dilapidado más de 24.000 millones de euros hasta 2012. Hemos hablado de 66.000 millones de euros de la Junta de Andalucía entre 2014 y 2016. Y esos son datos que estoy recogiendo yo de fuentes oficiales, tan solo como particular. No me quiero imaginar los datos oficiales, podríamos suponer unas cifras de más de 150, 200.000 millones de euros para salvar la vida supuestamente a 1.117 mujeres. Pero yo hago una pregunta a todos nuestros telespectadores. Hemos hablado de muchas cifras y quizá esto sea un poco abrumador y, bueno, pues sature un poco, ¿no? 2 millones de procesos judiciales hasta el 2021. El 80% han terminado siendo inocentes. Bueno, una media de 450 denuncias diarias, como hemos dicho, y 160.000 denuncias anuales. Bueno, ¿me puede alguien explicar cómo es posible que con esas cifras tan abrumadoras de detenciones todos los años, cómo es posible que los medios de izquierda, entre ellos el Diario Público, que es un panfleto de extrema izquierda subvencionado con dinero público y muy ayudado, igual que La Sexta y Telecinco y 4 y Antena 3 y toda esta purrera de medios, ¿cómo es posible que 8 de cada 10 mujeres asesinadas, don Andrés, nunca hayan interpuesto una denuncia? Porque hemos hablado de 160.000 denuncias anuales. 8 de cada 10 mujeres asesinadas, es decir, de las 52 mujeres asesinadas, solamente entre 5 y 8 habían denunciado. Las otras nunca habían interpuesto denuncia. Mi pregunta es, ¿entonces quién denuncia? Aquellas mujeres que en un proceso de separación se valen de la ley para sacarte de casa en 24 horas, quitarte la casa, pedirte una orden de alejamiento, solicitar una pensión de alimentos y quedarse con la casa, y tú búscate la vida con 400 euros fuera de casa y no vuelves a ver a tus hijos más que un fin de semana alterno, si es que te lo conceden. Esto es la Ley Integral de Violencia de Género. Y la pregunta medular sería, entonces, ¿para qué sirven las denuncias? Pues muy fácil. Mire, me lo pone perfectamente. Claro. Le voy a leer, con su permiso, a ver si lo tengo por aquí, el BOE, que creo que lo tengo aquí, el BOE en el que está basado, por ejemplo, aquí está, vamos a ver, creo que lo tengo por aquí, el BOE del año 2005, ¿no? Vamos a ver, que creo que lo tengo por aquí guardado. Te quería comentar también, sí, mientras lo buscas, la estadística que presentas te la ha dado el Ministerio de Igualdad de muy buena fuente y de muy buena manera, seguramente, ¿no? No, la estadística la he sacado de los datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía General del Estado, Observatorio de Violencia de Género y el Instituto Nacional de Estadística, que son instancias públicas.
Es decir, que cualquier persona que tenga internet, una conexión de red con 50 megas, se mete en Google y lo puede buscar. Y yo todo lo que tengo, la lástima es que yo no puedo enseñarles en pantalla documentos, pero vamos, tan sencillamente como que a Andrés se los voy a pasar luego por WhatsApp para que los tenga y que vean lo que en Perú se les puede venir encima. Bueno, pues el BOE del año 2005 dice, a través de los fondos, es el BOE de 8 de septiembre del 2005, página 30.453, subvenciones dadas por el Ministerio de Sanidad, quien llevaba antiguamente el tema de las subvenciones, ¿no? Bueno, pues se van a repartir, y hemos hablado de miles de millones de euros, 66.000, 24.000. Bueno, vamos a hablar de Calderilla, porque es cuando se inicia la ley. En aquella época se iban a repartir 10 millones de euros, es decir, Calderilla comparado con 66.000 millones, ¿no? Bueno, pues los preceptos en los que se basa para dar de esos 10 millones el 66,5% de ese presupuesto a las comunidades autónomas para la puesta en funcionamiento de las ayudas a las supuestas víctimas de violencia de género, entre esos preceptos hay dos que a mí me llaman poderosamente la atención. Uno, número de mujeres inmigrantes en función del ratio de población. Dos, número de mujeres que se declaren maltratadas. Y tres, número de denuncias interpuestas. Es decir, ¿me están diciendo que cuantas más denuncias se pongan, más subvenciones me van a dar? ¿Y cuantas más gente inmigrante tenga que denuncie, más subvenciones me van a dar? ¿Y cuantas más mujeres que tengan asociaciones feministas que digan yo me autopercibo jirafa o mujer maltratada, más subvenciones? ¿Qué es lo que hacemos generar? La interposición de denuncias falsas. Por eso vuelvo a repetir los datos que he dado al principio. De 168.168 denuncias del 2019, solamente hay 30.000 condenas. Es decir, 135.000 personas fueran privadas de libertad de manera ilegal en este país y pagamos a policías y jueces para que nos procesen de manera fraudulenta. Esto es el país que nos ha quedado como Españistán. Más allá de los apercibimientos que existen en el íter del proceso o desde la mera intervención de la policía, que tiene facultad incluso por encima o extraconstitucional o plusconstitucional, como le quieran llamar, de romper tu casa si es que estás en flagrancia de una supuesta denuncia de violencia de género, ¿no? Entonces, y los apercibimientos son, pues, desde que te quitan la patria potestad, está la expulsión del supuesto agresor, y eso es un tema que no se comprende, ¿no? Porque te llaman agresor desde que te denuncian de agresor. Ah, ya, no, agresor. Pero ¿dónde quedó la presunción de inocencia? Porque, ¿no? a ver, es fácil de entender, no es que te quiten la presunción de inocencia, es que el propio proceso judicial de violencia de género, había una señora del Partido Socialista que me vendrá ahora a la cabeza, ya decía que cuando proyectaron esta ley se les planteaban dos vías, ¿no? Una, preservar la presunción de inocencia o salvar vidas. Porque las dos cosas a la vez no se pueden hacer. Para el Partido Socialista siempre es, o para la izquierda siempre es, matar, asesinar, robar o conculcar derechos. Eso es la izquierda, por lo menos en este país. Bueno, pues esta señora, ni corta ni perezosa, en una entrevista que la hacen, creo recordar, en 2006, 2007, 2008, dice que, claro, ante esa división de pareceres entre preservar la presunción de inocencia en un país con Estado de Derecho y una democracia, o salvar vidas, decidieron salvar vidas. Es decir, que para supuestamente salvar la vida de 50 mujeres al año, decidieron reventar la vida de otras 150.000 personas al año, entrando en tu casa, deteniéndote de manera fraudulenta y ilegal, no cumpliendo preceptos constitucionales del derecho fundamental basados en los derechos humanos, en nuestra Constitución, y 150.000 personas son prácticamente matadas en vida cada año para salvar la vida de supuestamente 50, que no la salvan porque siguen muriendo. Desde el 2004 hasta el 2021, aproximadamente la media no ha subido entre... Bueno, es más, como le decía antes, que no lo he terminado, del Anuario Estadístico Ministerio Interior entre el año 90 y 2003, las muertes por violencia de género una media de 53,4, ¿vale? Mujeres víctimas en ámbito doméstico. A raíz de la ley y de los miles de millones de euros, a partir de la ley 2004 hasta el 2021, la media de víctimas de violencia de género es 54,3. Es decir, ha subido un 1% más las víctimas con miles de millones de euros, más publicidad, más concienciación social. ¿Dónde está el problema?
que lo que está claro es que esta ley no pretende salvar vidas, pretende llenarse los bolsillos de dinero público. Porque si no, Claro, nadie que lo entienda. Pues, ¿por qué? claro. Porque la nueva estadística del Ministerio de Interior nos dice en sus estudios anuales en tema de homicidios en ámbito doméstico que la violencia del año 90 al 2003, la violencia es bidireccional. Y si me lo permite, le voy a leer algunos de los estudios que esto sí se los recomiendo, que son estudios internacionales basados en Latinoamérica, en Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, basados en estudios con conclusiones muy llamativas, ¿vale? Que aquí en España hay gente que no sabe leer, entre ellos la ministra Irene Montero, y este tipo de cosas no las lee porque yo no sé si es un tema que quizá mintiendo a la sociedad pues se gana un sueldecito público y más mintiendo a través de los medios de comunicación. El aspecto más básico de los estudios sobre violencia de la pareja es el universo abarcado. Desde hace más de 3 decenios, numerosas instituciones nacionales e internacionales han dedicado inmensos recursos y cuantiosos fondos públicos al estudio unidireccional de la violencia, es decir, el que solamente existe hacia las mujeres. Es decir, la mitad masculina de la población ha quedado excluida de esos estudios basados en la premisa de que solo el hombre puede ser perpetración de violencia. Algo que cualquier país del mundo entiende que esto no puede ser así. Bueno, mientras tanto nos han dejado de crecer el número de estudios independientes que analizan los niveles de violencia perpetrada por ambos miembros en la pareja. Bueno, para no enrollarme mucho, vamos a lo concreto. Hay una recopilación de 500 estudios internacionales, que esos también se los puedo pasar por WhatsApp para que usted los difunda o para que los difundáis en la medida de lo que creáis conveniente, sobre violencia en pareja, con indicación de las tasas de victimización por agresiones físicas para ambos sexos, cuyos resultados globales son los siguientes. Leo literalmente, abro comillas. Los hombres sufren mayores niveles de victimización por violencia física total o leve, en 254 estudios, por violencia física grave en 98. Las mujeres sufren mayores niveles de victimización por violencia física en 102. Es decir, los hombres ha quedado acreditado en 254 estudios que queda acreditado que son víctimas de agresiones físicas graves. Las mujeres tan solo en 102 estudios. Y por violencia física grave en 44, ¿vale? Se registran tasas similares para ambos sexos por violencia física total o leve en 137 estudios, por violencia física grave en 44. Y los hombres sufren lesiones en una gran proporción equivalente al 77% de las sufridas por las mujeres y los niveles de atención médica requeridas son similares para ambos sexos. De la recopilación, el segundo anexo de estudios de agresiones físicas y agresión física unilateral. La recopilación de 107 estudios sobre violencia en la pareja con indicación de las conclusiones sobre indicación de reciprocidad de las agresiones físicas por sexos, cuyos resultados globales son los siguientes. 77 estudios registran mayores niveles de perpetración de violencia física no recíproca o iniciación de las agresiones físicas por mujeres. 18 estudios registran mayores niveles de perpetración física no recíproca e iniciación de las agresiones físicas por hombres. Es decir, queda registrado, y yo creo que lo voy a volver a repetir con tu permiso, 18 estudios acreditan que la perpetración física es por hombres. 77 estudios han registrado que la perpetración física y la agresión física en la pareja es por mujeres. 12 estudios registran niveles similares de bidireccionalidad física y no recíproca en la instalación de agresiones físicas entre ambos sexos. Es decir, agresiones físicas en las que inicien la agresión hombres 18, ambos sexos 12, mujeres 77. Y así podía seguir leyéndole multitud de epígrafes, estudios basados en cuestionarios de rellenos de más de 194 parejas, 3.800 parejas, en los tantos por ciento, la muestra de estudio de 87 parejas, 247 estudiantes universitarios griegos, bueno, cientos de estudios que se los puedo dar para que los lean, porque esto es lo que yo pretendo, que la gente lea, que deje de ver la televisión y se informe en sitios tan liberales y libres para poder hablar como en este espacio, donde la gente puede informarse de verdad. Es que la violencia de género es la estupidez conceptual más grande que existe y que se ha permitido que ingrese a nuestras sociedades. La violencia, y yo a veces me jalo los pelos cuando escucho a un profesional o quien se llama profesional de la conducta humana, un psicólogo, una psicóloga, y hablan sobre violencia de género. Oye, estúpido,
o estúpida, ¿ya? Porque no estoy cometiendo violencia de género al decirle estúpida a una persona No, estúpida, ¿no? Es que la violencia es natural, es una condición natural del ser humano. El ser humano ya viene con violencia para defenderse de manera natural. Así como viene con hambre, viene con sed, viene también con miedo, con las emociones básicas. Entonces yo no puedo creer que un psicólogo o una psicóloga hable y diga, no, sí, violencia es por ser mujer la mató. Oye, no, qué estúpido. Y lo peor es que los gobiernos acepten y le pongan nombre de que esa denuncia es por, porque son pareja, o porque son expareja, o porque tienen hijos, o porque es hombre, o porque es mujer, o porque tiene falda, o porque no tiene falda. Oye, o sea que si me pongo falda no es violencia. Y mira, porque acá lo has repetido, creo que dos o tres ocasiones. Disculpen, estoy con un resfrío terrible, el clima está raro y hay una ola de resfrío horrible. El, dijiste la indigencia, o yo lo llamaré también la orfandad intelectual, porque la orfandad intelectual de estos legisladores llega a los más huérfanos intelectuales. ¿Dónde los encuentras? Yo no voy a decir dónde porque te puedo ganar es enemigo, obvio. es obvio. Pero una vez yo paso por una comisaría y no sabían qué hacer con dos lesbianas que se habían roto la cara entre las dos y eran pareja. Y no sabían si ponerlas como de violencia familiar, violencia de género, violencia contra la mujer. Oye, era una desgracia, era una desgracia. Dios mío. Y llegan detenidas y las amarran y todo, porque cuando son pareja casi gracioso, pues. Acá te hacen el show. Cuando son pareja y se pelean, los esposan juntos y juntos van al calabozo. Oye, qué gracioso. Oye, de verdad que es un tema que va pasando todos los matices y tú dices, pero ¿dónde está el nivel de criterio que se ha aplicado? Porque se supone que queremos solucionar un tema. A ver, y hay que ver los hechos. O sea, hay gente que se pega en la casa, sí, hay gente que se pega en la casa. Hay gente que se pelea así, como hay gente que se pelea en la parada del bus, como hay gente que se pelea en la calle, en la esquina, en las discotecas, en los bares, en los colegios. Ojo, ahí estaremos tocando tema de móvil laboral, tema de bullying escolar, ¿no? El tema de grooming, hemos tenido el doctor Gabriel hace también un par de semanas que nos ayuda con el tema de seguridades informáticas, un programa excelente. Entonces, y ahora Jesús que nos estás apuntalando y destapando, porque en realidad la verdad hay que descubrirla. Yo desde la semana Efectivamente. pasada sí me he planteado llevar esta frase a donde voy. Un gramo de verdad pesa más que una tonelada de mentiras. Que me denuncien, Efectivamente. Eso que es me denuncien indiscutible. los astrofísicos, pues, ¿no? Que me Es que, denuncien los físicos. es que la verdad no se puede denunciar. Mira, hoy os pongo un pequeño ejemplo de lo que está sucediendo en España, que es una revolución, ¿no? Ya se está pidiendo por parte de medios de comunicación la propia dimisión de la indigente mental que tenemos como Irene Montero, una señora que sin formación jurídica ninguna, ni formación nada, simplemente ha pasado de ser cajera en un supermercado, con todo mi respeto, que hay cajeras muy profesionales con una, dos carreras, incluso cuatro máster. La señora Irene Montero, la formación jurídica que tiene es la misma de un donus. Bueno, pues ha pasado a llevar chancletas en un cajera de Satur a ser ministra solamente por ser la compañera de cama del macho alfa Pablo Iglesias. Esta señora ha conseguido bueno, pues algo inédito en este país. A pesar de, y con vuestro permiso, yo no lo puedo ver. Bueno, 5 instituciones públicas, a ver si recuerdo los nombres: Fiscalía General del Estado, Consejo General del Poder Judicial, Consejo de Estado y el Consejo Fiscal y la Agencia Española de Protección de Datos. Se les ha advertido en numerosos informes con administraciones muy potentes en España de que la ley del sí es sí, se la cuento muy brevemente, la ley del sí es sí, es decir, que una mujer que diga que la has violado, automáticamente vas a la cárcel. Tienes que ser enjuiciado con la mera palabra de la mujer, ¿vale? Eso me parece una aberración jurídica. Es como decir antiguamente el obispo de turno que una mujer era bruja y la quemaban en la hoguera. Es decir, es como un alemán decía que un judío era apestoso y había que matarlo y le gaseaban. Pues es lo mismo. En este país, una mujer dice que la has violado y automáticamente eres privado de libertad, metido en un calabozo y automáticamente eres enjuiciado. Bueno, Sí, pues sí, perdón. sí, cierra, 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 cierra.
Cierra esa idea, Ah, cierra esa idea. nada, pues lo que quería decir era que me parece sumamente surrealista. La señora Irene Montero ha propuesto en este país un debate que no hacía falta. Había suficiente legislación en el Código Penal para poder enjuiciar a una persona que abusara sexualmente tanto de una adulta, una mujer, un hombre, porque hay que dejar muy claro que también los hombres también sufren agresiones sexuales. De hecho, aquí hay manadas de magrebíes que violan a hombres y especialmente a homosexuales. Y bueno, pues esta señora se ha puesto el mundo por montera y ha conseguido que el Congreso, un Congreso con independentistas, con amigos de terroristas, con las manos manchadas de sangre por delitos con terrorismo de ETA, gente de ultraizquierda han votado, bueno, pues una ley, la famosa ley del sí es sí o la ley de Irene Montero para meter hombres inocentes en la cárcel. Bueno, pues hemos tenido el resultado que tras la aprobación en octubre ha saltado por los aires hoy porque esa ley que le falta, bueno, pues le falta el hervor de gente profesional haciendo esto y no un grupo de feministas sectarias, han conseguido al menos 11 escarcelaciones de agresores sexuales porque esa ley, lejos de supuestamente perseguir los delitos de agresión sexual, lo que están haciendo es rebajar las penas. ¿Qué nos estamos encontrando? Pues ya llevamos hoy escándalos mediáticos donde al menos 11 personas han conseguido reducciones de penas prácticamente de un 30 a un 40% y nos estamos encontrando que un señor, por ejemplo, hoy, que estaba condenado a 8 años de prisión como profesor por tener pornografía infantil, abuso de menores, pues ha cumplido menos de la mitad de la condena y está en la cárcel porque la ley de Irene Montero ha conseguido que haya delitos por los que estaban condenados dejen de existir y están saliendo agresores sexuales a la cárcel como champiñones. Y ahora están diciendo, esta señora, estos indigentes mentales, están diciendo que la culpa no es de la ley que han hecho estas indigentes, es de los jueces que son machistas, que aplican, como bien sabemos todos, los jueces lo que hacen es aplicar la legislación que hacen los legisladores, aplican la ley. Claro, yo no puedo meter a un señor 8 años de prisión cuando la ley dice que ahora se lo rebajo a 4 o a 6. ¿Qué es lo que hago? Pues rebajarle la pena. Claro, hoy no puede hacer nada, el juez tiene que cumplir la ley. Jesús, has mencionado un concepto que es de repente algunos de los televidentes no lo han podido captar bien porque lo has mencionado muy rápido, es ¿Sí? el derecho de autor. Derecho Acá, penal de autor. acá tiene que ver algo muy importante. Claro, nos vas a explicar detalladamente eso, pero tiene que ver mucho también con el derecho penal alemán. Es que es lo El mismo. trato, El derecho penal de autor, bueno, como he dicho antes, hace un ratito, uno de los máximos, las máximas expresiones del derecho penal de autor es, todos hemos oído hablar de Hitler y lo que era Goebbels. Goebbels era el ideólogo de la ideología y de la muerte que consiguió. A ver, la ideología, el derecho penal de autor es, a grosso modo, yo no soy jurista, por tanto voy a intentar explicarlo de la manera más sencilla. Eh, es lo que se intentó hacer lavando el cerebro, es decir, la ingeniería social, intentando a través de los medios de comunicación que había antes muy precarios y a través de la prensa, reuniones clandestinas, intentar inyectar un veneno en la mente de los alemanes para hacer creer que los judíos eran inferiores. Hasta el punto de que, imagínese que yo, don Andrés o Andrés es alemán y yo soy judío, ¿vale? Andrés, por lo que fuera, me da un botellazo y me tienen que dar 2 puntos en el pómulo, ¿vale? Él es alemán, su condena sería aproximadamente de 2 meses, ¿vale? El mismo delito lo cometo yo contra él por ser judío y a mí me meten 5 años en la cárcel. Es decir, el mismo tipo delictivo cometido por 2 personas que puede ser cambiando religión, color de piel, ideología política, sexo, cambiando uno de esos parámetros. Es decir, si yo soy mujer y le pego a don Andrés, a mí me meten arresto domiciliario un fin de semana. Andrés me pega a mí con las mismas lesiones y Andrés pasa en la cárcel 5 años. Eso es el derecho penal de autor. Es decir, que el mismo delito cometido por 2 personas cuya diferencia es raza, ideología, sexo, color de piel, se convierten en penas diferentes. Y eso es lo que hacían los alemanes con los judíos. Un judío tenía 4 veces más pena. De hecho, aquí en España la simetría penal ha conseguido la izquierda, el Partido Socialista y Podemos, que un señor, un hombre en este país tiene un 66,5% más condena que una mujer por el mismo delito. Eso es el derecho claro, penal de autor. precisamente de eso estamos hablando, que el derecho penal alemán es el derecho penal que lo hemos visto hacer gala en nuestro país, Perú, por primera vez
para la encarcelación del expresidente Alberto Fujimori, porque lo empezaron a juzgar con las teorías de Roxin de la autoría mediata. Ojo, y ese tratamiento alemán sobre el denunciado, que prácticamente pues era gente, a un oficial nazi no había cómo juzgarlo, pues, pero tenía que meterlo preso de alguna forma. Claro. Entonces, no estamos, ojo, acá en Perú, eso sí lo reconozco, acá hay excelentes abogados penalistas, hay muy buenos abogados penalistas, pero vamos a la aplicación del derecho alemán en Perú. Vale. Pues, nadie cuestiona si se debe aplicar o si es aplicable o no. Ojo, o si es aplicable. Es más, mucho hay discrepancias entre la legislación colombiana con la peruana. Por ejemplo, cuando se habla de motos, en Colombia han prohibido que circulen dos personas en moto o que anden siempre en moto con chaleco y con placa en casco y chaleco, la típica ley del chaleco, contra la que se han opuesto los motociclistas del Perú, ¿no? Pero acá en Perú no ha llegado. ¿Por qué? Porque ellos diferencian la realidad colombiana del sicariato con la realidad peruana, que no es la misma. Entonces, si estando tan cerca, las realidades no son las mismas, ¿qué hacemos aplicando derecho alemán que se aplicó en contra de los oficiales nazis a las casas, a los domicilios? Se ha conseguido que las discusiones familiares, cuando digo discusiones, son discusiones verbales. Es decir, se ha conseguido que una discusión matrimonial se convierta en delito penal. Y he conseguido un cuadro de la asimetría penal que hay en España, que de la misma manera, yo repito que cualquier cosa que necesiten o que queráis, me lo pedís y yo por WhatsApp la mando. Amenazas leves, que bueno, los delitos se modificaron a través de la ley de enjuiciamiento criminal del 2015, fueron modificadas, ya no existen faltas, se convierten en delitos leves o delitos graves, ¿vale? Un delito cometido por el artículo 171.4 por un hombre, ¿vale? Prisión de 6 meses a 1 año o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días. Mismo delito cometido por una mujer, localización permanente de 5 a 30 días. Es decir, arresto domiciliario 5 días, mientras que un hombre se come 6 años, o sea, 6 meses o 1 año. Trabajos en beneficio de la comunidad, los hombres de 31 a 80, las mujeres de 5 a 30. ¿Vale? Artículo 172.2. Coacciones leves, ¿vale? Aquí se aplica prisión de 6 meses a 1 año al hombre y a la mujer localización permanente de 5 a 30 días, ¿vale? Maltrato físico, hombre, 153.1, prisión de 6 meses a 1 año. La mujer, del 3 meses a 1 año, es decir, le rebajan la pena mínima 3 meses. Artículo 148, prisión de 2 a 5 años por lesiones graves si la comete el hombre, prisión de 2 a 5 años. La mujer, por el mismo delito, de 3 meses a 3 años. Y esto es el derecho penal de todo. Mismo delito, diferentes consecuencias penales. Y estamos hablando de España, no de la Alemania de 1945. Claro. Jesús, el tiempo ha sido demasiado cruel, la información está demasiado rica, ya no sabemos qué hacer, no podemos romper el televisor y quedarnos. Pasa nada. Muchas gracias por esta entrevista. No, vamos a tener que grabar otro programa de todas maneras contigo, Jesús. A su entera disposición. Damos una despedida a nuestra teleaudiencia, por favor. Pues un abrazo enorme, amigos y hermanos del Perú. Con la ideología de género, pocos juegos, mucha lucha, protección de nuestros hijos y que hombres y mujeres desde hace muchísimos siglos somos iguales. Las diferencias, bueno, pues pueden ser diferencias genéticas, pero a nivel jurídico todos debemos prevalecer para que seamos iguales. Y ante la ideología de género, como digo, poco juego, mucha lucha y que por Dios no entren en su país. Muchísimas gracias y un placer. Muchas gracias, Jesús. Y este programa llegó gracias a la Coordinadora Republicana, al portal La Abeja, a BHTV, Cable Más, tu canal, y no te olvides de la megatasa del 8.5% en Caja Huancayo, la Caja del Perú. Hasta la próxima.